Nos encontramos en la lección número 7 durante esta semana, ya prácticamente a medio camino de este cuarto trimestre del 2023, queridos hermanos, y quiero agradecer su participación en este repaso y resumen de la lección de la escuela sabática que continuamos transmitiendo para todos ustedes. Eh, la lección número 7 contiene los elementos eh, necesarios, indispensables en, en el cumplimiento fiel de la misión que Dios nos ha dejado. Es una lección tal vez eh, sencilla, pero a la vez complicada. Sencilla porque la enseñanza es muy práctica, muy fácil de entender, pero difícil porque llevarlo a la práctica ha sido el gran desafío que la iglesia enfrenta hoy. Y al referirme en este momento en término iglesia, me refiero a todos los niveles de la iglesia. Como usted lo quiera ver, desde el mayor hasta el menor o desde el menor hasta el mayor. A todos los niveles, la práctica de esta lección, de acuerdo con la enseñanza de Jesús, es la más esencial, la más sencilla y la más efectiva en el cumplimiento de la misión. ¿Por qué? Porque nuestra tarea no solamente es ir y predicar y dejar la enseñanza y que los demás vean qué hacen. Una gran cantidad de corazones se podrían convertir en discípulos de Cristo si esta lección es practicada de manera propia y correcta con cada uno de ellos. La misión en favor del prójimo, pero no de cualquier prójimo. La lección enfatiza un prójimo en particular que ha sido descuidado, que ha sido maltratado, voy a usar esa palabra, y que ha sido tristemente ignorado por la iglesia. La lección señala un punto muy importante, y es que el amor es la base de la misión. El amor es la base de la misión. No es el blanco, no es el número por alcanzar, es el amor, evidenciado en un trabajo fiel hacia el necesitado. Por eso el autor de la lección señala que el amor a Dios requiere compromiso total y esfuerzo consciente. Esos dos ingredientes, evidenciados en el amor hacia Dios, por supuesto, darán los resultados que pocas veces imaginamos que Dios, a través de su espíritu, puede hacer en el corazón de los oyentes. Como siempre, hemos dividido nuestra lección en tres partes. La primera parte la hemos titulado La Gran Pregunta. Y
Aquí hay que señalar que la pregunta del doctor de la ley del registro de Lucas es vital, esa pregunta es vital y merece una respuesta, y por supuesto en esta lección la tuvo. La pregunta de este doctor, Jesús la aprovechó para al doctor y a todos los que lo escuchaban, incitarlos a escudriñar su propio corazón. Porque esta lección de esta semana, hermanos, es un escudriñamiento personal del corazón. No es solamente una lección para impartirla a la clase, apreciado maestro. Es una lección para que cada uno en lo particular escudriñemos el corazón y, y definamos si realmente estamos evidenciando el amor de Dios por nosotros en nuestro trato para con el prójimo que lo necesita. Por eso el autor de la lección dice que amar a Dios y amar al prójimo son asuntos esenciales para la salvación. Y así lo presentó Jesús en la enseñanza que le dejó a este hombre. Amar a Dios y amar al prójimo son asuntos esenciales para nuestra salvación. Es decir, uno sin el otro no existe. No puedes amar a Dios y odiar a tu prójimo, o no puedes amar a tu prójimo y no amar a Dios. No se puede. La pregunta sería, ¿qué es más fácil o cuál de los dos es más fácil? A veces pienso que se nos hace más fácil amar a Dios o decir, bueno, yo amo a Dios, porque realmente, pues yo qué puedo hacer por Dios para evidenciarle mi amor. Lo más importante, y lo señala también la lección, es la obediencia, por supuesto, ¿no? Pero amar al prójimo, evidenciar que amo al prójimo. La vida eterna, hermanos, a la que aspiraba este hombre, es el mismo objetivo que nos mueve a ti y a mí hoy. Pero recuerda que ese deseo sublime de la salvación va ligado íntimamente al evidenciar nuestro amor por Dios y por consiguiente a nuestro prójimo. Esa es una parte esencial que no podemos olvidar. Y tal vez para muchos o para algunos, no sé, la parte más difícil. Ir y evidenciar mi amor no esporádico, no en la brigada médica, no en mandar víveres ahora que estamos en esta crisis para Acapulco para que la lleven, o no dar dinero o dar dinero para que le llegue a algún lado, no, sino tú, en tu persona, con el que tú conoces, con el que tú sabes, porque sí, seguramente que sí sabes quién necesita de ti. Por eso la pregunta inicial de este hombre está íntimamente relacionada con la misión que Dios nos encargó y que evidenció claramente en su trato con todos los que se acercaban a él. La gran pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Que va acompañada con ¿y quién es mi prójimo? La segunda parte de nuestra lección es
la gran respuesta. La gran respuesta. Y el autor de la lección señala un punto muy importante, que a veces se nos olvida, que toda pregunta que nos hacen, aún pareciendo necias, tienen un profundo, en la persona que la hace, un profundo anhelo, o en algunos casos refleja un vacío en la vida de las personas. Y por lo tanto, es nuestra tarea dar respuesta a esas preguntas, como lo hizo Jesús con este doctor de la ley. Era un doctor de la ley, conocía, por eso la respuesta del mismo de él, pues es la respuesta que Jesús le dio. Pues ya lo dijiste tú. Ahora, en esta parte, el autor de la lección señala un asunto muy importante, hermanos, y es la de que no es nuestra tarea conocer el corazón del que pregunta. Porque te ha pasado a ti y me ha pasado a mí también. Y a veces consideramos necio o a veces consideramos una persona que busca pleitos o a veces consideramos una persona que realmente no le interesa, solo quiere discutir y finalmente ganar la plática creyendo que él sabe más que nosotros. Y por eso a veces hacen preguntas de esta naturaleza. Pero no es nuestra tarea, hermanos, querer conocer el corazón de la gente. Eso Jesús lo sabe. Y es suficiente con que Jesús lo sepa, porque tú y yo nos metemos en problemas. Realmente nos meteríamos en problemas al conocer realmente lo que hay en el corazón de la gente. ¿Por qué? Pues porque nos prejuiciaríamos ya, o porque actuaríamos en forma equivocada con ellos ante estas situaciones. Por eso nuestra tarea es satisfacer la necesidad lo mejor posible. Fíjese bien lo que dice el autor. Satisfacer la necesidad lo mejor posible. Este hombre de la ley, un doctor, un estudioso, un pensante, recibió la respuesta propia, correcta, bien dicha, bien señalada, firmemente confirmada de labios de Jesús. Tarea, privilegio, que nos corresponde también a ti y a mí en esta bendita tarea de hacer discípulos para el Señor. El autor de la lección sigue señalando en esta gran respuesta de Jesús a este hombre, que fue conducida propia y correctamente por Jesús, porque le dio una respuesta, para la salvación le dio una respuesta. ¿Qué dice la ley? Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, haz esto y tendrás vida eterna. Nosotros, como Jesús, debemos de dirigir la mente y los corazones a la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo haga su obra en esa mente y en ese corazón. Esta es la parte más delicada de ese trabajo, del compartir la misión, de llevarle el Evangelio a aquel que no sabe, o al que sabe pero no entiende, o al que sabe y entiende pero no hace lo que tiene que hacer. Esa es nuestra tarea, querido hermano. Por eso la lección de este trimestre cada semana señala un aspecto que es importante que tú establezcas. Y el punto número 3 de nuestra lección es el gran desafío. Jesús desafió al doctor de la ley. ¿Por qué? Porque dar respuesta a una pregunta muchas veces no es suficiente, solamente. Jesús le pudo haber dicho, y listo, ya. Pero muchas veces dar respuesta no es suficiente, hermanos.
El desafío, dice nuestra lección, es hacer lo que sabes que es correcto, como este doctor de la ley. Y ese es el desafío que enfrentamos con el prójimo, tú y yo, ¿no? Hay muchos que aunque saben lo suficiente para ser salvos, se perderán porque no obedecieron lo que conocían. Eso dice la lección de la escuela sabática. Este hombre estaba en peligro de eso. Sabía lo que tenía que hacer. Conocía la ley, pero no estaba listo o no la había obedecido hasta ese grado, hasta este momento. Por eso Santiago 2:15 y 16 es el desafío que enfrentamos, hermanos. Y mire esta cita que me parece importante que ustedes en clase la subrayen y la marquen y la discutan. El amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y en la tierra, y debe ser el fundamento del carácter del cristiano. Solo esto puede hacerlo y mantenerlo estable. Solo esto puede habilitarlo para resistir la prueba y la tentación. Querido hermano, Gálatas 5:14, Miqueas 6 y Juan 4 son pasajes que dejan en claro que nuestras obras prácticas demuestran la realidad de la fe que proclamamos. Por eso el autor de la lección, y con eso termino, señala, si nuestra fe tiene algún sentido, debemos tender la mano y ayudar a los necesitados. Y subrayo, necesitados. La parte del jueves hacía una invitación. Te pregunto, maestro, pastor, líder, ¿hiciste tu lista que te sugirió la lección de esta semana, el jueves? Si la hiciste, bendito, y hay que hacerla. Si no la hiciste, te invito para que la hagas. Y entonces ahora, en esta semana, puedas evidenciar que el amor de Cristo habita en tu corazón. Que Dios te bendiga. La próxima semana seguimos estudiando esta bendita lección. Que el Señor les prospere.